¿Qué haría una madre si, de un momento a otro, el mundo le arrebatara lo único que le daba fuerzas para seguir respirando? Los días previos a la Navidad suelen traer prisa, luces y voces apuradas. Pero para Mercedes, esa semana llegó envuelta en frío, cansancio y una fe que resistía en silencio. Cada mañana, antes de que el sol terminara de levantarse, ella y su hija ocupaban el mismo rincón de la plaza. Una mesa sencilla, una canasta de pan todavía tibio, y las manos de una niña pequeña ayudando como podía, aprendiendo demasiado pronto que sobrevivir también es un trabajo. Mercedes no se quejaba, nunca lo hacía. Mientras pudiera ver a su hija cerca, mientras escuchara su voz entre el murmullo de la plaza, sentía que todo sacrificio valía la pena, hasta que en un instante que nadie supo explicar, esa voz dejó de escucharse. No hubo gritos al principio, solo confusión. Un nombre repetido una y otra vez, cada vez más bajo, cada vez más desesperado. La plaza seguía llena de gente, pero para Mercedes, el mundo había quedado en silencio. Las horas pasaron, luego los días, y con cada amanecer, la esperanza se volvía más frágil. Fue entonces cuando Mercedes entendió algo que nunca quiso aceptar. Había llegado a un punto donde ya no podía hacer nada más con sus propias fuerzas, sin testigos, sin promesas, sin palabras bonitas. Solo una madre, arrodillada en su dolor, pidiendo no un milagro, sino una respuesta. Y aunque no lo sabía todavía, esa oración, dicha en silencio, ya había sido escuchada. Porque algunas respuestas no llegan de inmediato. Algunas esperan a la noche más inesperada del año, la noche de Navidad. La plaza despertaba siempre de la misma manera, despacio, con pasos que resonaban sobre el pavimento todavía húmedo de la madrugada, con voces que se llamaban entre puestos, con el olor a café recién hecho mezclándose con el aroma del pan que alguien acababa de sacar del horno. Mercedes conocía ese ritmo mejor que nadie. Lo había vivido tantas veces que ya no necesitaba pensar. Sus manos se movían solas, extender el paño blanco sobre la mesa plegable, acomodar cada pan con cuidado, limpiar las migas que quedaban en la canasta. Todo en orden. Todo en su lugar. Lucía caminaba detrás de ella, cargando la canasta pequeña que su madre le había dado desde que aprendió a caminar sin tropezar a cada rato. La niña apenas levantaba los pies del suelo, cansada antes de empezar, pero nunca soltaba esa canasta. Sabía, sin que nadie se lo dijera, que ese pan era importante, que de eso dependía si comían o no esa noche. Mercedes le ajustó el suéter que siempre se le resbalaba de los hombros. Era demasiado grande para ella, heredado de algún vecino que ya no lo usaba, pero al menos la protegía del frío. La niña levantó la mirada y sonrió apenas, con esa timidez que ya era parte de su forma de ser. Mercedes le acarició la mejilla y sintió lo fría que estaba su piel. ¿Tienes frío, mi amor? Lucía negó con la cabeza, pero sus labios estaban pálidos y sus manos temblaban un poco. Mercedes suspiró. No tenía otra manta, no tenía otro suéter. Solo tenía esas manos que frotó contra las de su hija, soplando un poco de calor, tratando de darle lo único que podía ofrecer en ese momento: su presencia. La plaza comenzó a llenarse. Primero llegaron los otros vendedores, ocupando sus espacios con la misma rutina de siempre. Luego vinieron los primeros clientes, esos que madrugan porque necesitan llegar temprano al trabajo o porque simplemente no pueden dormir. Mercedes saludaba con una sonrisa breve, pesaba el pan, recibía las monedas y las guardaba en el delantal con cuidado, como si fueran más valiosas que cualquier billete. Lucía se sentó en su banquito de madera, con las piernas colgando y los ojos todavía entrecerrados por el sueño. A veces ayudaba, entregaba el pan envuelto en papel, sonreía a los clientes cuando se acordaba, pero la mayoría del tiempo solo estaba ahí, quieta, observando el mundo pasar sin entenderlo del todo. Mercedes la miraba de reojo cada pocos minutos, no porque desconfiara, sino porque era un instinto que había desarrollado desde que Lucía era bebé.
Siempre sabía dónde estaba. Siempre sentía su presencia, como si hubiera un hilo invisible que las unía y que le avisaba si algo no estaba bien. Y durante esos días previos a la Navidad, todo parecía estar en su lugar. La rutina seguía igual. El frío seguía igual. Las ventas seguían siendo apenas suficientes para llegar al final del día. Pero estaban juntas, y eso para Mercedes era lo único que importaba. A media mañana, cuando el sol por fin calentaba un poco y la plaza se llenaba de voces, Mercedes vendió 3 panes seguidos. Una señora mayor que siempre le compraba, un hombre apurado que ni siquiera esperó el cambio, y una joven con un bebé en brazos que le pidió el pan más grande. Mercedes los atendió con la misma amabilidad de siempre, aunque por dentro estaba contando cada moneda, calculando si alcanzaría para la cena. Lucía bostezó. Mercedes le ofreció un pedazo de pan, el que había apartado desde la mañana para ella. La niña lo comió despacio, masticando con cuidado, sin prisa. Nunca pedía más. Nunca se quejaba si no había suficiente. Solo comía lo que le daban y seguía esperando. Mercedes sintió un nudo en la garganta. A veces, cuando la miraba así, tan callada, tan resignada, se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Si no sería mejor buscar otro trabajo, aunque eso significara dejarla con alguien. Pero no había nadie. No había tías disponibles. No había vecinas de confianza. Solo estaban ellas dos, y ese puesto en la plaza era lo único que tenían. Por la tarde, cuando el sol comenzó a inclinarse y las sombras se alargaron sobre el pavimento, la plaza empezó a vaciarse. Los vendedores recogían sus cosas, arrastrando cajas, doblando mesas, despidiéndose con voces cansadas. Mercedes hizo lo mismo. Guardó los panes que no se vendieron, dobló el paño blanco, cerró la mesa plegable. Lucía se bajó del banquito y se quedó parada a su lado esperando. Mercedes le tomó la mano y caminaron juntas hacia la salida de la plaza, esquivando charcos, saludando con un gesto a los que todavía quedaban. El cielo estaba gris, el frío había aumentado, y aunque faltaban pocos días para la Navidad, en su mundo no había luces, ni adornos, ni promesas de cena especial. Solo había cansancio y la certeza de que mañana tendrían que volver a hacer lo mismo. Pero esa noche, mientras Mercedes preparaba la cena con lo poco que había quedado, mientras Lucía se dormía en el colchón que compartían, algo en el aire comenzó a cambiar. No fue algo visible, no fue algo que se pudiera tocar, fue una sensación, un peso, una inquietud que Mercedes no supo explicar. Y aunque trató de ignorarla, aunque se dijo a sí misma que solo era cansancio, esa inquietud no se fue. Porque a veces el alma sabe antes que la mente. A veces el corazón advierte de lo que está por venir, y lo que venía, aunque Mercedes todavía no lo sabía, cambiaría todo, para siempre. La mañana llegó como todas las demás, con el mismo frío, con el mismo cielo gris que parecía no tener ganas de aclararse, con el mismo camino hacia la plaza que Mercedes y Lucía recorrían en silencio, una al lado de la otra, cargando las canastas como si fueran parte de sus propios cuerpos. Pero algo en el aire era distinto. Mercedes lo sintió desde que abrió los ojos, una opresión en el pecho que no se iba, un nudo en el estómago que no tenía explicación. Trató de ignorarlo. Se dijo a sí misma que era solo cansancio, que había dormido mal, que quizás estaba por enfermar. Pero la sensación no desaparecía. Mientras acomodaba los panes sobre la mesa, mientras extendía el paño blanco con las mismas manos de siempre, Mercedes sintió la urgencia de voltear y buscar a Lucía con la mirada. La niña estaba ahí, sentada en su banquito, con las piernas colgando y los ojos fijos, en algún punto de la plaza que solo ella parecía ver. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó Mercedes, acercándose para ajustarle el suéter que siempre se le resbalaba. Lucía asintió sin mirarla. Mercedes le rozó la mejilla con el dorso de la mano y sintió su piel fría, demasiado fría. Le frotó las manos entre las suyas, sopló un poco de calor sobre esos dedos pequeños y frágiles y volvió a su puesto.
Pero la inquietud seguía ahí. La plaza se fue llenando despacio. Primero llegaron los vendedores de siempre, ocupando sus lugares, saludando con gestos breves. Luego vinieron los primeros clientes, esos que compraban rápido y seguían de largo sin mirar a nadie a los ojos. Mercedes los atendió como siempre, con una sonrisa breve, con las palabras justas, con la eficiencia de quien ha hecho lo mismo cientos de veces. Pero cada pocos minutos giraba la cabeza para buscar a Lucía. Y cada vez que la encontraba ahí sentada en su banquito, algo en su pecho se relajaba un poco, solo un poco. A media mañana, la plaza estaba llena. Voces que se mezclaban, música que salía de alguna radio encendida, vendedores gritando ofertas, niños corriendo entre los puestos. Era el caos de siempre, el ruido de siempre, pero Mercedes había aprendido a moverse en ese mundo sin perder de vista lo único que le importaba, hasta que, en un instante que no supo medir, todo cambió. Llegó una señora mayor, de esas que siempre regateaban el precio, que tocaban cada pan antes de decidir cuál llevarse, que preguntaban 3 veces lo mismo solo para asegurarse. Mercedes la conocía. Sabía que le tomaría tiempo. Sabía que tendría que ser paciente. Y mientras la atendía, mientras respondía a sus preguntas con la misma calma de siempre, no vio cuando otra mujer se acercó al puesto. No vio cuando esa mujer se quedó parada frente a Lucía, observándola con una mirada que no era curiosidad, era reconocimiento. La mujer tenía el cabello canoso, mal peinado, recogido en una cola floja que dejaba algunos mechones sueltos. Vestía ropa sencilla pero limpia, y en sus ojos había algo que no encajaba del todo, algo que oscilaba entre la tristeza y una extraña calidez. Se agachó despacio, quedando a la altura de Lucía, y sonrió. «Hola, mi niña», dijo con voz suave, casi maternal. «¿Cómo te llamas?» Lucía la miró sin responder. Había aprendido a no hablar con desconocidos. Había aprendido a quedarse quieta, a esperar a que su mamá le dijera qué hacer. Pero la mujer no se fue. «Te pareces mucho a alguien que yo conocí», siguió diciendo, con esa misma voz que sonaba dulce pero que llevaba algo roto por dentro. «Sabes, tengo una amiga que vive muy cerca de aquí. Tiene una niña de tu edad. ¿Te gustaría conocerla?» Lucía seguía sin responder. Pero algo en la forma en que la mujer hablaba, en la calidez forzada de su sonrisa, hizo que la niña dudara. Mercedes seguía atendiendo a la señora mayor, que ahora estaba tocando el tercer pan y preguntando si estaba recién hecho. Mercedes respondió con paciencia, aunque por dentro sentía la urgencia de terminar rápido. Algo le decía que tenía que voltear, que tenía que mirar hacia Lucía, pero la señora seguía hablando. Y la mujer de cabello canoso seguía ahí, agachada frente a Lucía extendiendo la mano. «Ven, mi niña, solo será un momento, te va a encantar conocerla, y después te traigo de vuelta con tu mamá, ¿sí?» Lucía miró hacia Mercedes, pero su mamá estaba de espaldas, ocupada, y la plaza estaba tan llena de ruido que su voz pequeña no habría llegado a ningún lado. La mujer sonrió más, y en esa sonrisa había algo que parecía bondad, algo que parecía seguridad. «Ven, mi amor, solo un momento». Y Lucía, que tenía 5 años y que no sabía reconocer el peligro cuando venía disfrazado de dulzura, bajó del banquito. Tomó la mano que le ofrecían y caminó. Mercedes terminó de atender a la señora mayor, recibió el dinero, dio el cambio, guardó las monedas en el delantal, suspiró aliviada de que por fin se hubiera ido, y entonces giró la cabeza. El banquito estaba vacío. Al principio, Mercedes no entendió. Pensó que Lucía se habría levantado para estirar las piernas. Pensó que estaría cerca, quizás mirando algún puesto vecino. «Lucía», llamó sin elevar demasiado la voz. No hubo respuesta. Mercedes dio un paso adelante, buscando con la mirada entre la gente que pasaba. La plaza estaba llena, demasiado llena. Cientos de personas moviéndose en todas direcciones. «¿Lucía?», repitió esta vez un poco más fuerte. Nada. El corazón de Mercedes comenzó a acelerarse. Dejó el puesto
y caminó hacia los puestos vecinos mirando entre las mesas, preguntando a los vendedores si habían visto a una niña pequeña, de 5 años, con un suéter grande. Nadie la había visto. «¿Lucía?», gritó ahora, sin importarle quién la escuchara. La gente seguía pasando. La plaza seguía llena de ruido, pero para Mercedes todo comenzó a volverse extraño, como si el mundo se hubiera desacelerado, como si cada segundo durara una eternidad. Corrió entre los puestos, llamándola. Preguntó a todos los que pudo. Buscó en cada rincón, en cada esquina, detrás de cada mesa, pero Lucía no estaba. No estaba en ningún lado. Mercedes sintió que las piernas le temblaban, que el aire no le llegaba a los pulmones, que algo dentro de ella se estaba quebrando. «¡Lucía!», gritó con toda la fuerza que tenía, con una desesperación que hizo que algunos se voltearan a mirarla. Pero nadie respondió, y en ese instante Mercedes entendió algo que nunca quiso aceptar. Que el mundo podía seguir girando aunque el suyo se hubiera detenido. Que la gente podía seguir comprando, vendiendo, riendo, hablando, aunque para ella todo hubiera dejado de tener sentido. Volvió corriendo a su puesto, con la esperanza de que Lucía hubiera regresado, que todo hubiera sido un malentendido, que la encontraría ahí, sentada en su banquito, esperándola como siempre. Pero el banquito seguía vacío, y la canasta pequeña, la que Lucía siempre cargaba, estaba tirada en el suelo. Mercedes la recogió con manos temblorosas, la apretó contra su pecho, y por primera vez en muchos años sintió que no sabía qué hacer. No sabía dónde buscar, no sabía a quién pedir ayuda, no sabía cómo seguir respirando si Lucía no estaba. El ruido de la plaza seguía ahí, pero Mercedes ya no lo escuchaba. Solo escuchaba el silencio que había dejado su hija al desaparecer, y ese silencio era más fuerte que cualquier grito. Los primeros minutos fueron de negación. Mercedes caminó por la plaza una y otra vez, convencida de que en cualquier momento encontraría a Lucía escondida detrás de algún puesto, asustada quizás, perdida tal vez, pero ahí, viva, a salvo. Preguntó a todos los vendedores que conocía, a los que no conocía también. Mostró con las manos el tamaño de su hija, describió el suéter grande que le quedaba, el cabello oscuro, los ojos que parecían demasiado serios para una niña de 5 años. Algunos la miraron con lástima, otros con incomodidad. Unos pocos prometieron estar atentos, pero sus voces sonaban huecas, como si ya supieran que esas promesas no significaban nada. Mercedes no se rindió, recorrió cada pasillo, cada rincón, cada espacio entre las mesas. Llamó el nombre de Lucía hasta que la voz se le volvió ronca, hasta que la garganta le ardió, hasta que las palabras ya no salían completas, solo pedazos quebrados de un nombre que el viento se llevaba sin respuesta. Cuando el sol comenzó a bajar y la plaza empezó a vaciarse, Mercedes seguía ahí, de pie frente a su puesto abandonado. Los panes que no vendió estaban cubiertos de polvo. El paño blanco que siempre extendía con cuidado estaba arrugado. La canasta pequeña de Lucía seguía en el suelo, exactamente donde la había encontrado, y Mercedes no sabía qué hacer. No sabía si quedarse esperando por si Lucía volvía sola. No sabía si seguir buscando, aunque ya no supiera dónde. No sabía si gritar, llorar, o simplemente sentarse en ese banquito vacío y dejar que el mundo siguiera sin ella. Alguien le tocó el hombro, una mujer mayor, vendedora de flores, que la conocía de vista. «Deberías ir a la policía», le dijo con voz suave. «Ellos pueden ayudarte». Mercedes asintió sin mirarla. Recogió sus cosas con movimientos lentos, casi mecánicos. Dobló el paño, guardó los panes, cerró la mesa. Y caminó hacia la comisaría más cercana, llevando en las manos la canasta de Lucía, como si fuera lo único que le quedaba de ella. La comisaría olía a café viejo y a papeles acumulados. Mercedes esperó su turno sentada en una silla de plástico, con las manos apretadas sobre la canasta, mirando el suelo sin verlo realmente. Cuando por fin la llamaron, un oficial la escuchó con expresión cansada.
Tomó nota de todo: nombre de la niña, edad, descripción física, ropa que llevaba puesta, hora aproximada del desaparecimiento. ¿Vio a alguien sospechoso?, preguntó sin levantar la vista del papel. Mercedes negó con la cabeza. No había visto nada. Estaba atendiendo a una cliente, y cuando volteó, Lucía ya no estaba. El oficial suspiró. «Vamos a hacer lo posible, señora, pero en estos casos las primeras horas son críticas, y ya pasaron varias». Mercedes sintió que algo se rompía dentro de ella. Quiso gritar que no era su culpa, que había buscado, que no había dejado de buscar ni un solo segundo, pero las palabras no salieron. Solo asintió, y salió de la comisaría con la misma canasta en las manos y un papel que le dijeron que guardara, con un número de caso que no significaba nada para ella. Los días que siguieron fueron los más largos de su vida. Mercedes no volvió a la plaza. No podía. Cada vez que pensaba en ese lugar, en ese puesto, en ese banquito vacío, sentía que el aire le faltaba. En lugar de eso, caminó. Caminó por calles que nunca había recorrido, buscando en cada esquina, en cada parque, en cada tienda. Preguntó a desconocidos si habían visto a una niña de 5 años, con cabello oscuro y un suéter grande. La mayoría negaba con la cabeza y seguía su camino. Algunos se detenían, escuchaban, prometían estar atentos, pero nadie tenía respuestas. Mercedes dejó de comer, dejó de dormir más de 2 o 3 horas por noche. Su cuerpo funcionaba por inercia, sostenido solo por la necesidad de encontrar a Lucía. Pero con cada día que pasaba, la esperanza se volvía más pequeña, más frágil, más imposible de sostener. Una vecina tocó a su puerta una tarde. Traía un plato de comida que Mercedes ni siquiera miró. «Tienes que comer algo», le dijo la mujer con voz firme pero amable. «No puedes seguir así». Mercedes no respondió. Solo se quedó parada en el umbral, con los ojos hundidos, con las manos temblando. «¿Y si ya no está?», susurró con una voz tan quebrada que la vecina apenas pudo escucharla. «¿Y si nunca la encuentro?». La mujer no supo qué decir. Solo dejó el plato en la mesa y se fue en silencio, porque hay dolores que las palabras no pueden tocar. La culpa era lo peor. Cada noche cuando Mercedes cerraba los ojos veía la misma escena una y otra vez. Ella atendiendo a esa señora mayor, Lucía sentada en su banquito. Y ese instante en el que todo cambió, ese segundo que no vio, ese momento en el que su hija dejó de estar ahí, se repetía a sí misma que debió haber sido más rápida, que debió haber volteado antes, que debió haber sentido cuando Lucía se movió, cuando se fue, cuando alguien se la llevó. Pero no lo sintió, y esa falla, esa distracción de apenas unos minutos, le había costado todo. Dejó de mirarse al espejo. No soportaba ver su propio rostro. No soportaba ver a la madre que no supo cuidar a su hija. Pasaron 3 días, luego 4, luego 5, y con cada amanecer, Mercedes sentía que se alejaba más de Lucía, que el rastro se enfriaba, que las posibilidades se reducían, que el mundo seguía girando indiferente, mientras ella se quedaba atrapada en ese instante congelado donde todo se rompió. La comisaría no tenía novedades. Las búsquedas en la plaza no habían dado resultados. Nadie recordaba haber visto a una niña salir sola. Nadie recordaba haber visto a alguien llevándola. Era como si Lucía se hubiera desvanecido, como si nunca hubiera existido. Y Mercedes, que siempre había sido fuerte, que siempre había resistido, que siempre había encontrado la forma de seguir adelante, ya no sabía cómo hacerlo, ya no sabía si quería hacerlo. Porque ¿qué sentido tenía un mundo sin Lucía? ¿Qué sentido tenía respirar si cada aliento le dolía? ¿Qué sentido tenía levantarse cada mañana si lo único que quería era volver atrás, a ese momento antes de que todo se quebrara? Una noche, sentada en el borde de la cama que había compartido con su hija, Mercedes tomó entre sus manos el suéter que Lucía había dejado colgado en una silla. Lo apretó contra su pecho. Y por primera vez desde que Lucía desapareció, lloró. Lloró sin control, sin consuelo, sin esperanza.
Lloró hasta que ya no le quedaron lágrimas, hasta que el cuerpo ya no le respondió, hasta que el agotamiento la venció y la dejó dormida, abrazada a ese suéter que todavía olía a su hija, y en ese sueño breve y agitado, Mercedes entendió algo que la hizo despertar en medio de la noche, con el corazón acelerado y las manos frías. Entendió que había llegado a un punto donde ya no podía hacer nada más, que había buscado en cada lugar que conocía, que había pedido ayuda a todos los que pudo, que había agotado cada opción, cada posibilidad, cada recurso, y que ahora solo le quedaba una cosa, una sola, la única que nunca había intentado de verdad: pedir, no a la policía, no a los vecinos, no al mundo que la había ignorado, sino a alguien que, aunque no lo entendiera, aunque no lo viera, aunque no supiera si escuchaba, era lo único que le quedaba. Mercedes no sabía rezar, no de la forma en que otras personas lo hacían. No con palabras ensayadas, con frases que sonaban bonitas, con promesas que no estaba segura de poder cumplir. Había ido a la iglesia algunas veces. Cuando era niña, su abuela la llevaba los domingos, pero eso había sido hace mucho tiempo, tanto que los recuerdos eran borrosos como imágenes vistas a través de un vidrio empañado. Después, cuando Lucía nació, volvió un par de veces, no por fe, sino por costumbre, porque sentía que era lo que debía hacer, porque quería que su hija tuviera algo más grande que ellas dos, algo que pudiera sostenerla cuando la vida se pusiera difícil. Pero nunca había rezado de verdad, nunca había necesitado hacerlo, hasta ahora. Era de madrugada cuando Mercedes salió de su casa. El cielo todavía estaba oscuro, apenas tocado por una luz grisácea que anunciaba el amanecer. Las calles estaban vacías, el frío cortaba la piel. Caminó despacio, sin rumbo claro al principio. Solo sabía que no podía quedarse en esa habitación un segundo más. No podía seguir mirando el espacio vacío donde Lucía debería estar. No podía seguir abrazando ese suéter que olía cada vez menos a ella. Sus pasos la llevaron hacia la iglesia. No fue una decisión consciente, fue algo instintivo, algo que venía de un lugar más profundo que la razón. La puerta estaba entreabierta. Mercedes empujó con cuidado y entró. Adentro, todo estaba en silencio. Las velas titilaban en el altar, proyectando sombras suaves sobre las paredes. El olor a cera y a madera vieja llenaba el aire. Había algunas bancas vacías, y al fondo, una anciana arrodillada, rezando en voz baja. Mercedes se quedó parada en la entrada, sin saber qué hacer, sin saber si tenía derecho a estar ahí, sin saber si merecía pedir algo después de tanto tiempo de ausencia. Pero entonces recordó la canasta vacía, el banquito abandonado, los días sin respuestas, y caminó hacia el altar. Se arrodilló en la primera banca, con las manos apretadas sobre el regazo. Cerró los ojos y esperó. Esperó a que las palabras llegaran, a que algo dentro de ella supiera qué decir. Pero no llegó nada, solo silencio, un silencio tan profundo que dolía. Mercedes abrió los ojos y miró hacia el altar, hacia la imagen que había visto tantas veces, pero que nunca había observado de verdad, y por primera vez en días sintió algo distinto a la desesperación. No era esperanza, todavía no. Era algo más pequeño, más frágil. Era la posibilidad de no estar completamente sola. Cerró los ojos de nuevo, y esta vez las palabras comenzaron a salir. No eran bonitas, no eran ordenadas, no eran las que escuchaba en las misas. Eran suyas, rotas, sinceras, desesperadas. «No sé si me escuchas», susurró con la voz temblorosa. «No sé si esto sirve de algo. No sé si merezco que me escuches». Se detuvo. Respiró hondo. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no las limpió. «Pero necesito que sepas algo», continuó con la voz cada vez más quebrada. «No vengo a pedirte que me expliques por qué pasó esto. No vengo a pedirte que me digas si hice algo mal. No vengo a pedirte que me quites este dolor». Apretó las manos con más fuerza. «Solo vengo a pedirte que me la devuelvas.
Su voz se quebró completamente. Las palabras salieron entrecortadas, entre sollozos que ya no podía contener. No me importa si tengo que sufrir más. No me importa si tengo que pasar hambre, si tengo que trabajar el doble, si tengo que vivir sin nada. Solo quiero volver a verla. Solo quiero saber que está bien, que está viva, que no está sufriendo. Se llevó las manos al pecho, como si tratara de contener algo que se estaba desmoronando por dentro. No te pido que me des riqueza, no te pido que me des comodidad, no te pido que me hagas feliz, solo te pido que me la regreses, aunque sea por un momento. Aunque sea solo para abrazarla una vez más, para decirle que lo siento, que debí cuidarla mejor, que nunca debí distraerme. Las lágrimas caían sin control ahora, mojando sus manos, cayendo sobre el suelo de madera. Sé que no he sido la mejor creyente. Sé que no he venido a visitarte como debería. Sé que quizás no merezco que me escuches, pero ella sí. Ella no tiene la culpa de nada. Ella es inocente. Ella es buena. Ella merece estar a salvo. Mercedes levantó la mirada hacia el altar con los ojos rojos, con el rostro empapado. Así que si alguien tiene que pagar por algo, que sea yo. Si alguien tiene que sufrir, que sea yo. Pero por favor, no la dejes sola. No dejes que le pase nada malo. Protégela donde esté. Cuídala como yo no pude hacerlo. Se quedó en silencio, esperando. No sabía qué. No sabía si vendría una respuesta, una señal, una voz. Pero no llegó nada. Solo el silencio y las velas que seguían titilando. Y el peso de su propio corazón roto. Mercedes no supo cuánto tiempo estuvo ahí. Podían haber sido minutos, podían haber sido horas, pero en algún momento, cuando ya no le quedaban más palabras, cuando ya no le quedaban más lágrimas, sintió algo extraño. No fue una voz, no fue una visión, no fue nada sobrenatural. Fue algo mucho más sutil. Fue una quietud, un peso que se aligeraba apenas, una presión en el pecho que se aflojaba un poco. No era alivio. Todavía no, pero era algo. Era la sensación de haber dejado ir lo que no podía cargar sola, de haber puesto en otras manos lo que las suyas ya no podían sostener, de haber dicho en voz alta lo que había estado gritando por dentro durante días. Mercedes se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Se levantó despacio, con las rodillas adoloridas de haber estado tanto tiempo arrodillada. Miró una vez más hacia el altar. Y aunque no escuchó ninguna promesa, aunque no recibió ninguna certeza, algo dentro de ella había cambiado. No sabía si sería suficiente. No sabía si vendría una respuesta. Pero por primera vez en días, sintió que no estaba completamente perdida, que había hecho lo único que le quedaba por hacer, y que ahora lo único que podía hacer era esperar. Salió de la iglesia cuando el sol ya había comenzado a levantarse. Las calles seguían vacías, pero el cielo estaba más claro. El frío seguía ahí, pero ya no se sentía tan pesado. Mercedes caminó de regreso a su casa con pasos lentos. No tenía prisa. No tenía a dónde ir. No tenía nada que hacer más que esperar. Y mientras caminaba, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo gastado, pensó en Lucía, en su risa suave, en sus manos pequeñas, en la forma en que se quedaba dormida abrazando la almohada, en cómo decía «mamá» cuando tenía miedo. Y por primera vez desde que desapareció, Mercedes no sintió solo dolor. Sintió algo más. Sintió amor. Un amor que no había desaparecido, que no se había roto, que seguía ahí, intacto, esperando el momento de volver a envolver a su hija. Y eso, aunque no lo supiera todavía, era lo único que necesitaba para seguir adelante. Porque el amor de una madre no se apaga. No importa cuántos días pasen, no importa cuánta oscuridad haya, el amor siempre encuentra el camino de regreso. Siempre. Los días después de esa oración fueron extraños. Mercedes no sintió paz. No sintió alivio inmediato. No recibió señales del cielo ni voces que le dijeran que todo estaría bien, pero algo había cambiado. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí.
Era la forma en que ahora podía respirar sin que el aire se sintiera como vidrio roto en los pulmones. Era la forma en que podía levantarse de la cama sin sentir que el peso del mundo la aplastaba. Era la forma en que podía mirar la canasta vacía de Lucía sin derrumbarse por completo. No era esperanza. Todavía no. Pero era resistencia. Y en ese momento, resistir era lo único que podía hacer. Pasaron 2 días más. Mercedes volvió a caminar por las calles, no con la misma desesperación de antes, sino con una determinación más calmada, más sostenida, como si algo dentro de ella hubiera aceptado que no podía forzar las respuestas, que solo podía seguir buscando, seguir creyendo, seguir esperando. Visitó de nuevo la comisaría. El mismo oficial la atendió con la misma expresión cansada de siempre. ¿Alguna novedad?, preguntó Mercedes, aunque ya sabía la respuesta. El hombre negó con la cabeza. Lo siento, señora. Seguimos buscando. Pero por ahora, nada. Mercedes asintió. Agradeció con un gesto breve y salió. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas para eso. Solo siguió caminando. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y el frío se volvía más intenso, Mercedes regresó a su casa. Pasó por la tienda de la esquina para comprar algo de pan. No tenía hambre, pero sabía que tenía que comer algo. Su cuerpo ya estaba demasiado débil. Mientras esperaba en la fila, escuchó voces detrás de ella, 2 mujeres conversando. Dicen que en el barrio de San Miguel vieron a una niña sola, llorando en una esquina, comentó una de ellas. ¿Sí? ¿Y qué pasó?, preguntó la otra. No sé. Alguien la llevó a la comisaría, creo. Pero no sé si era la que están buscando. Mercedes sintió que el corazón se le aceleraba. Volteó hacia las mujeres, pero ellas ya habían cambiado de tema. Se acercó con cuidado, tratando de no parecer demasiado ansiosa. «Disculpen», dijo con voz suave. «¿Escuché bien? ¿Vieron a una niña?» Una de las mujeres la miró con curiosidad. «Ah, no, yo no la vi. Solo escuché el comentario. Pero creo que fue hace 2 días». Mercedes sintió que la esperanza se desvanecía tan rápido como había llegado. 2 días. Si era Lucía, ya la habrían reportado. Ya alguien le habría avisado. Agradeció de todas formas y salió de la tienda. Pero la semilla de esa conversación quedó plantada en su mente. ¿Y si había otras niñas perdidas? ¿Y si alguien más había visto algo? ¿Y si la respuesta estaba en algún lugar que todavía no había buscado? Al día siguiente, Mercedes decidió hacer algo que no había hecho antes. Hablar con las vecinas, no solo las de su calle, sino las de las calles cercanas, las que pasaban tiempo en las plazas, en los mercados, en las esquinas. Las que veían todo sin que nadie se diera cuenta. Comenzó por su propia cuadra, tocó puertas, preguntó. Mostró con las manos el tamaño de Lucía, describió el suéter grande, los ojos oscuros, el cabello que siempre se le enredaba detrás de las orejas. Algunas mujeres la miraron con lástima, otras prometieron estar atentas. Una anciana le ofreció un té y le dijo que rezaría por ella. Pero nadie tenía información. Nadie había visto nada. Mercedes siguió, calle por calle, puerta por puerta, con los pies cansados y las manos frías, con la voz ronca de tanto hablar, con el cuerpo al límite, pero sin detenerse, porque detenerse significaba rendirse, y rendirse significaba aceptar que Lucía no volvería, y eso era algo que Mercedes todavía no estaba dispuesta a hacer. Fue al tercer día de esas visitas cuando llegó la señal. No fue nada espectacular, no fue nada obvio. Fue una mujer mayor, sentada en el portal de su casa, pelando papas en un balde de plástico. Mercedes la había visto antes, pero nunca habían hablado. «Disculpe, señora», dijo Mercedes acercándose con cuidado. «Estoy buscando a mi hija. Tiene 5 años. Desapareció hace casi una semana». La mujer levantó la mirada, estudiándola con ojos cansados pero atentos. «¿Cómo es la niña?», Mercedes describió a Lucía. El cabello, los ojos, el suéter, la forma en que caminaba con pasos cortos.
la forma en que se quedaba callada cuando había desconocidos cerca. La mujer dejó de pelar las papas. Frunció el ceño, como si estuviera tratando de recordar algo. «Hace 2 días», dijo despacio, «vi a una niña que podría ser ella». Mercedes sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Dónde?», preguntó con la voz temblando. «En el barrio de Santa Rosa. Yo tengo una hermana que vive por allá. Fui a visitarla y cuando pasé por una casa, vi a una niña en el quintal, pequeña, con el cabello oscuro. Estaba sola, mirando hacia la calle. Parecía triste». Mercedes agarró el brazo de la mujer sin darse cuenta. «¿Recuerda la dirección?». La mujer negó con la cabeza. «No la número exacto, pero sé que era en la calle Los Pinos, una casa con rejas verdes y un árbol grande en el frente. La niña estaba en el quintal de atrás, pero se veía desde la calle». Mercedes sintió que el corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. «¿Está segura? ¿Estaba sola?». «No sé si estaba sola. No me quedé a mirar mucho, pero sí, era una niña pequeña. Y tenía esa mirada, como si estuviera esperando algo, o a alguien». Mercedes soltó el brazo de la mujer y dio un paso atrás, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Podía ser ella, podía no serlo, podía ser solo una coincidencia, podía ser una falsa esperanza, pero era lo único que tenía. «Gracias», dijo Mercedes con la voz quebrada. «Gracias». Y sin esperar más, comenzó a caminar. El barrio de Santa Rosa estaba lejos. Demasiado lejos para ir a pie, pero Mercedes no tenía dinero para un autobús, así que caminó. Caminó bajo el sol que comenzaba a bajar. Caminó con los pies adoloridos. Caminó con la respiración entrecortada. Caminó con el miedo y la esperanza mezclándose en cada paso. No sabía si lo que esa mujer había visto era realmente Lucía. No sabía si llegaría a tiempo. No sabía si al final de ese camino encontraría a su hija o solo otra desilusión. Pero seguía caminando. Porque era lo único que podía hacer. Porque detenerse significaba perder la única pista que había tenido en días. Porque aunque la esperanza era frágil, aunque era pequeña, aunque podía romperse en cualquier momento, era lo único que la mantenía de pie. Cuando llegó al barrio de Santa Rosa, el sol ya estaba bajo, las sombras se alargaban sobre las calles, el frío comenzaba a morder. Mercedes buscó la calle Los Pinos. Preguntó a algunas personas hasta que alguien le indicó la dirección. Y cuando llegó vio la casa, rejas verdes, un árbol grande en el frente, y al fondo, detrás de la casa, un quintal pequeño. Mercedes se quedó parada frente a la reja, con el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía respirar. No veía a nadie en el quintal, no escuchaba voces. Solo había silencio y una luz tenue que salía de una ventana. Mercedes cerró los ojos, respiró hondo, y entonces, desde algún lugar profundo dentro de ella, salió una plegaria, no con palabras, no con promesas, solo con un pensamiento, un ruego, una súplica. Por favor, que sea ella. Abrió los ojos y tocó la puerta. Nadie respondió. Mercedes tocó de nuevo, esta vez con más fuerza. El sonido de sus nudillos contra la madera resonó en la calle vacía, pero no hubo movimiento al otro lado de la puerta. Esperó. Contó los segundos. Sintió cómo el frío le calaba los huesos, cómo la ansiedad le apretaba el pecho. Nada. Se asomó por la ventana lateral, tratando de ver algo a través de las cortinas gastadas. Había luz adentro, tenue como de una lámpara vieja, pero no veía personas, no escuchaba voces. Mercedes rodeó la casa despacio, con pasos cuidadosos, hasta llegar al quintal trasero. La reja era baja. Podía ver el espacio pequeño, con ropa tendida en un alambre, algunas macetas vacías, un banquito de plástico volcado. Pero no había nadie. Ni rastro de Lucía, ni señal de ninguna niña. Mercedes sintió que algo dentro de ella se quebraba, otra vez. Como si no hubiera dejado de quebrarse desde el día en que su hija desapareció. Se apoyó contra la pared, cerrando los ojos, tratando de contener las lágrimas
que ya no sabía si eran de tristeza o de rabia. Había caminado tanto, había esperado tanto, había creído, aunque fuera apenas un poco, que esta vez sería diferente. Pero no. Solo era otra puerta cerrada, otro callejón sin salida, otra esperanza que se desvanecía. ¿Busca a alguien? La voz la sobresaltó. Mercedes abrió los ojos y vio a una mujer parada en el portal de la casa vecina. Era mayor, con el cabello gris recogido y un delantal manchado de harina. «Sí», respondió Mercedes con la voz ronca. «Estoy buscando a mi hija. Me dijeron que alguien vio a una niña aquí hace unos días». La mujer frunció el ceño, pensativa. «Ah, sí, la señora que vive ahí tiene problemas. Ya sabe, de la cabeza. A veces habla sola, a veces dice cosas que no tienen sentido. Pero hace unos días sí vi a una niña pequeña en el quintal. Me pareció raro porque ella vive sola, pero no quise meterme». Mercedes sintió que el corazón se le aceleraba de nuevo. «¿Sabe dónde está la señora ahora?» «No sé. Hace 2 días que no la veo. Pero a veces sale temprano y vuelve tarde. O a veces se queda adentro y no abre la puerta durante días». Mercedes miró hacia la casa, hacia esa puerta cerrada, hacia esas ventanas que no decían nada. «Gracias», murmuró, y volvió a tocar. Esta vez golpeó con más insistencia. Llamó con voz firme. «Por favor, si hay alguien ahí, abra. Estoy buscando a mi hija». Nada. Mercedes apoyó la frente contra la puerta, cerrando los ojos, sintiendo la impotencia como un peso insoportable. Y entonces escuchó algo, un ruido suave, casi imperceptible, como un sollozo. Levantó la cabeza, aguzando el oído. Ahí estaba otra vez. Un llanto, pequeño, ahogado, venía de adentro. «¡Lucía!», gritó Mercedes, golpeando la puerta con desesperación. «Lucía, mi amor, soy yo, soy mamá». El llanto se hizo más fuerte, y entonces, desde el otro lado de la puerta, escuchó una voz que conocía mejor que la suya propia. «¿Mamá?». Mercedes sintió que las piernas le fallaban. Se aferró al marco de la puerta, con las lágrimas cayéndole sin control. «Sí, mi vida, soy yo, abre la puerta». «No puedo», respondió la voz de Lucía, temblorosa, asustada. «Está cerrada con llave». Mercedes miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa. La vecina seguía parada en su portal observando con preocupación. «Llame a la policía», le gritó Mercedes. «Mi hija está ahí adentro». La mujer asintió y desapareció dentro de su casa. Mercedes volvió a la puerta, hablándole a Lucía con la voz más calmada que pudo reunir, aunque por dentro estaba desmoronándose. «Tranquila, mi amor. Ya vienen a ayudarnos. ¿Estás bien? ¿Te hicieron daño?» «No», respondió Lucía llorando. «Pero tengo miedo. La señora me dijo que eras mi mamá, pero yo sabía que no. Yo sabía que tú eras mi mamá. Y te busqué, pero no te encontré». Mercedes cerró los ojos, apretando los puños para no gritar de impotencia. «Ya estoy aquí, mi vida. Ya te encontré. Ya no te voy a dejar sola nunca más». Pero los minutos pasaban y la policía no llegaba. Mercedes no podía esperar más. No podía quedarse ahí, sabiendo que Lucía estaba al otro lado de esa puerta, asustada, sola, esperándola. Dio un paso atrás. Miró la puerta. No era muy gruesa, no parecía muy fuerte, y sin pensarlo 2 veces embistió con el hombro. El dolor fue inmediato, agudo, pero la puerta no cedió. Lo intentó otra vez, y otra, hasta que, en el 4.º intento, escuchó el crujido de la madera. La cerradura se rompió. La puerta se abrió de golpe. Mercedes entró tambaleándose, con el hombro ardiendo, con la respiración entrecortada. Y ahí, en medio de esa sala oscura, iluminada apenas por una lámpara vieja, estaba Lucía, de pie, temblando, con los ojos rojos de tanto llorar, con el mismo suéter grande que llevaba el día que desapareció. Mercedes no dijo nada, no pudo. Solo corrió hacia ella y la abrazó con tanta fuerza que sintió que nunca podría soltarla. Lucía se aferró a su cuello, llorando sin control.
repitiendo una y otra vez la misma palabra. Mamá, mamá, mamá. Y Mercedes la sostuvo, la meció, la apretó contra su pecho, como si quisiera fundirla con su propio cuerpo. No había palabras para lo que sentía. No había forma de describir ese alivio, esa gratitud, ese dolor mezclado con amor, ese miedo que todavía no se iba del todo, pero que ahora tenía un contrapeso. Su hija estaba viva, estaba ahí, estaba en sus brazos. No supo cuánto tiempo estuvieron así. Podían haber sido segundos, podían haber sido horas, pero en algún momento escuchó pasos detrás de ella. Levantó la mirada y vio a la mujer de cabello canoso, parada en el umbral, observándolas con ojos confundidos y llenos de lágrimas. «Yo solo quería que volviera», dijo la mujer con voz quebrada. «Yo solo quería que mi hija volviera». Mercedes la miró sin saber qué decir, sin saber si sentir rabia, lástima o simplemente nada, porque esa mujer había tomado a su hija, había sido la causa de días de agonía, de noches sin dormir, de un dolor que casi la destruye. Pero al mismo tiempo, esa mujer estaba rota, perdida, atrapada en un dolor que ni siquiera podía comprender. Mercedes no dijo nada. Solo se levantó, cargando a Lucía en brazos, y salió de esa casa. La policía llegó minutos después. Hicieron preguntas, tomaron declaraciones. Se llevaron a la mujer, que no opuso resistencia, que solo lloraba en silencio mientras la subían a la patrulla. Pero Mercedes ya no estaba prestando atención, solo tenía ojos para Lucía, para su respiración, para sus latidos, para la certeza de que estaba ahí, viva, a salvo. Esa noche, cuando por fin llegaron a casa, Mercedes preparó un baño tibio. Le quitó a Lucía la ropa sucia, le lavó el cabello con cuidado, le secó cada parte del cuerpo como si fuera la primera vez. Lucía no habló mucho, solo se dejó cuidar, con la mirada perdida, con los labios temblando de vez en cuando. Mercedes no la presionó, no le hizo preguntas, no le pidió que explicara nada, solo la abrazó, la meció, la sostuvo hasta que Lucía por fin se quedó dormida, aferrada a ella como si tuviera miedo de que desapareciera. Y Mercedes la miró dormir, con las lágrimas cayendo en silencio, con el corazón todavía latiendo demasiado rápido. Afuera, la ciudad celebraba la Navidad. Había luces, música, risas, pero en esa habitación pequeña, oscura, silenciosa, también había Navidad. No la que se ve en las calles, no la que se compra en las tiendas, sino la que se siente en el pecho, la que llega cuando todo parecía perdido, la que nace del amor que nunca se rindió. Esa Navidad era pequeña, silenciosa, frágil, pero era suya y era real. Los primeros días después del reencuentro fueron extraños. Mercedes había imaginado ese momento tantas veces. Había soñado con abrazarla, con verla sonreír, con escuchar su risa, con volver a la vida que tenían antes, como si nada hubiera pasado. Pero la realidad no fue así. Lucía estaba ahí, viva, a salvo, en sus brazos, pero no era la misma, y Mercedes tampoco. La niña no quería separarse de ella, ni un segundo, ni un momento. Cuando Mercedes iba al baño, Lucía esperaba del otro lado de la puerta con la mano apoyada contra la madera, como si necesitara sentir que seguía ahí. Cuando Mercedes cocinaba, Lucía se sentaba en el suelo de la cocina, abrazando sus rodillas, mirándola en silencio. Cuando llegaba la noche, Lucía no podía dormir sola. Se aferraba a Mercedes con tanta fuerza que a veces le dolían los brazos. Y si por alguna razón Mercedes se movía, aunque fuera apenas, Lucía despertaba sobresaltada, con los ojos llenos de pánico. «Estoy aquí, mi amor», le decía Mercedes cada vez, acariciándole el cabello. «No me voy a ir. Estoy aquí». Pero las palabras no eran suficiente. Lucía necesitaba sentirla, necesitaba escuchar su respiración, necesitaba tocarla para saber que era real. Y Mercedes entendió, con una claridad dolorosa,
que el milagro no había borrado el daño. Que traer a Lucía de vuelta no significaba que todo volvería a ser como antes, que algunas heridas no se ven, pero duelen igual. Lucía tampoco hablaba mucho. Antes, cuando estaban en la plaza, la niña era callada, sí, pero de vez en cuando decía algo, preguntaba, señalaba cosas, sonreía cuando alguien le hablaba con cariño. Ahora no, ahora solo miraba, en silencio, con esos ojos que parecían haber envejecido demasiado rápido. Mercedes intentó hacerla hablar, con cuidado, sin presionar. ¿Quieres que te lea un cuento, mi vida? Lucía negaba con la cabeza. ¿Quieres salir a caminar un ratito? Otra negación. ¿Tienes hambre? A veces asentía, a veces no, pero rara vez hablaba. Y Mercedes sentía que cada día que pasaba en silencio era un recordatorio de lo que había perdido. No a Lucía, sino a la Lucía que era antes. A la niña que todavía creía que el mundo era seguro, que su mamá siempre estaría ahí, que nadie la lastimaría. Una tarde, mientras Mercedes doblaba ropa, Lucía se acercó y se sentó a su lado. No dijo nada. Solo se quedó ahí, mirando las prendas que su madre acomodaba con cuidado. Mercedes dejó de doblar y la miró. ¿Quieres ayudarme? Lucía asintió. Tomó una de las camisas pequeñas y trató de doblarla, pero sus manos temblaban. La tela se arrugaba. No le salía bien. Mercedes le tomó las manos con suavidad. Tranquila. No importa si no queda perfecta. Lucía la miró, y por primera vez en días habló. ¿Me perdonas? Mercedes sintió que el corazón se le partía. Perdonarte. ¿Por qué, mi amor? Porque me fui, dijo Lucía con la voz tan pequeña que apenas se escuchaba. Porque no te esperé. Porque fui con esa señora. Mercedes la abrazó tan fuerte que sintió que podía romperla. Las lágrimas le cayeron sin control. No, mi vida, no. Tú no hiciste nada malo. Nada. ¿Me escuchas? Tú eres una niña. Y los niños no tienen que saber quién les hace daño. Eso es responsabilidad de los adultos. Es mi responsabilidad. Y yo fui la que no te cuidó como debía. Lucía se aferró a ella, llorando también. Pero yo te extrañé tanto, mamá. Yo quería volver, pero no sabía cómo. Mercedes la meció, besándole la cabeza, susurrándole palabras que no sabía si tenían sentido, pero que necesitaba decir. Ya estás aquí, ya volviste, y nunca más voy a dejarte ir. Nunca más. Pero las noches seguían siendo difíciles. Lucía tenía pesadillas. Se despertaba gritando, sudando, temblando. Y Mercedes tenía que abrazarla, mecerla, cantarle bajito hasta que volvía a dormirse. A veces Lucía hablaba en sueños, decía cosas que no tenían sentido, nombres que Mercedes no conocía, palabras sueltas que sonaban a miedo, y Mercedes se quedaba despierta, mirándola dormir, preguntándose cuánto tiempo tardaría en sanar. Si es que algún día sanaba del todo, porque ella misma tampoco había sanado. Todavía sentía el peso de esos días sin Lucía. Todavía escuchaba su propio grito llamándola en la plaza. Todavía sentía la culpa como una piedra en el pecho, y sabía que esa culpa no se iría fácil. Quizás nunca se fuera del todo, pero también sabía algo más, que el amor era más fuerte que la culpa, que el amor podía cargar con el peso de lo que había pasado y aún así seguir adelante, que el amor no necesitaba que todo estuviera bien para ser real. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Mercedes notó que Lucía estaba parada en la puerta de la cocina, observándola. ¿Qué pasa, mi amor? Lucía dudó. Luego habló con voz temblorosa. ¿Ya no vamos a volver a la plaza? Mercedes dejó lo que estaba haciendo y se arrodilló frente a ella. No lo sé todavía. ¿Tú quieres volver? Lucía negó con la cabeza. Tengo miedo. Mercedes le acarició la mejilla. Está bien tener miedo. Yo también tengo miedo. Pero ¿sabes qué? Vamos a aprender a vivir con ese miedo, juntas, y poco a poco va a hacerse más pequeño. No va a desaparecer, pero va a doler menos.
Lucía la miró con esos ojos que ahora parecían entender demasiado. ¿Me lo prometes? Mercedes sonrió, aunque las lágrimas amenazaban con salir otra vez. Te lo prometo. Esa tarde Mercedes tomó una decisión. No iba a volver a la plaza. Al menos no por ahora. Quizás nunca. Pero necesitaba encontrar otra forma de trabajar. Otra forma de sostenerlas a ambas. Porque ahora tenía algo más importante que el dinero. Tenía a Lucía. Y protegerla, cuidarla, ayudarla a sanar, eso era lo único que importaba. Salió a la calle y tocó puertas. Preguntó si alguien necesitaba ayuda, si podía lavar ropa, limpiar casas, cocinar, lo que fuera. Y algunas puertas se abrieron. No fue fácil, no fue rápido, pero encontró trabajo. Pequeños trabajos, trabajos que podía hacer desde casa o cerca de casa. Trabajos que le permitían tener a Lucía siempre cerca. Y aunque el dinero era poco, aunque apenas alcanzaba, era suficiente. Porque ya no estaban solas, ya no estaban perdidas, ya no estaban rotas más allá de lo que podían sanar. Una noche, mientras Lucía dormía abrazada a ella, Mercedes miró por la ventana. Afuera, las luces de la ciudad brillaban. La Navidad había pasado, pero algunas casas todavía tenían decoraciones encendidas, y Mercedes pensó en la oración que había hecho en la iglesia. En ese momento en el que no tenía nada más que dar, nada más que pedir, y se dio cuenta de que había recibido una respuesta, no de la forma que esperaba, no de la forma que había imaginado, pero había recibido una respuesta. Su hija estaba viva, estaba ahí, estaba respirando, y aunque había heridas, aunque había miedos, aunque había noches difíciles y días complicados, también había amor, había esperanza, había la posibilidad de volver a empezar. Y eso, aunque Mercedes todavía no lo sabía del todo, era el verdadero milagro. No que todo volviera a ser perfecto, sino que, a pesar del dolor, todavía hubiera razones para seguir adelante. Y Lucía era la razón más grande de todas. Pasaron los días, luego las semanas, y aunque el mundo seguía girando, aunque la vida continuaba con su ritmo implacable, en esa casa pequeña algo estaba cambiando. Despacio, muy despacio, como una planta que vuelve a crecer después de una helada, como una herida que empieza a cerrar, como una respiración que por fin vuelve a ser completa. Lucía comenzó a hablar más, no mucho, todavía no, pero ya no pasaba días enteros en silencio. A veces preguntaba cosas simples, si iban a comer pan, si podía ayudar a lavar los platos, si Mercedes iba a salir. Y Mercedes respondía con paciencia, con calma, con la certeza de que cada palabra que Lucía decía era un paso hacia adelante. También comenzó a soltarla un poco, no todo el tiempo. Pero de vez en cuando, Lucía se sentaba en el suelo a jugar con unas piedras que había recogido del patio, o se quedaba mirando por la ventana mientras Mercedes cocinaba. Ya no necesitaba tocarla cada segundo. Ya no despertaba gritando todas las noches. Las pesadillas seguían llegando, pero no con la misma frecuencia, no con la misma intensidad, y Mercedes lo tomaba como una victoria, pequeña, frágil, pero real. Una tarde, mientras doblaba ropa en la sala, Mercedes escuchó algo que no había escuchado en mucho tiempo. Una risa, suave, breve, casi tímida. Levantó la mirada y vio a Lucía jugando con un hilo que se había soltado de una de las camisas. Lo movía de un lado a otro como si fuera una serpiente, y eso la hacía sonreír. Mercedes sintió que el pecho se le llenaba de algo que no sabía cómo nombrar. No era alegría completa, todavía no, pero era algo parecido. Era alivio, era gratitud. Era la confirmación de que aunque todo había cambiado, todavía quedaba espacio para momentos simples, para pequeñas alegrías, para risas que no necesitaban razón. Se levantó despacio y se sentó junto a Lucía en el suelo. «¿Qué haces, mi vida?» Lucía le mostró el hilo. «Es una serpiente», dijo con seriedad. Mercedes sonrió. «Ah, sí, muy peligrosa». Lucía asintió, y entonces, mirándola con esos ojos que ya no parecían tan asustados, preguntó,
¿Ya pasó la Navidad? Mercedes dudó. La Navidad había pasado hace semanas, pero no habían hecho nada. No habían celebrado. No habían tenido tiempo, ni ganas, ni fuerzas para pensar en eso. Sí, mi amor, ya pasó. Lucía bajó la mirada. No tuvimos cena especial. Mercedes sintió un nudo en la garganta. No, no tuvimos. Lucía jugó un rato más con el hilo. Luego lo dejó a un lado y miró a Mercedes. ¿Podemos hacer Navidad ahora? Mercedes parpadeó, sorprendida. ¿Ahora? Lucía asintió. Aunque ya pasó. Podemos hacer Navidad de todos modos, ¿no? Mercedes la miró, y en ese momento entendió algo que no había visto antes, que la Navidad no era una fecha, no era un día marcado en el calendario, era un sentimiento, una decisión, una forma de decir que, a pesar de todo, todavía había razones para celebrar. Sonrió y asintió. Sí, mi vida. Podemos hacer Navidad ahora. No tenían mucho, pero tenían lo suficiente. Mercedes preparó una cena sencilla. Pan, un poco de pollo que había guardado, algunas papas cocidas. Nada extraordinario, pero lo hizo con cuidado, con amor. Lucía la ayudó a poner la mesa. Colocó los platos, dobló las servilletas, y aunque todavía se movía con cierta timidez, con cierto miedo, había algo distinto en su forma de hacer las cosas. Había propósito, había intención. Cuando todo estuvo listo, se sentaron juntas a la mesa, solo ellas dos, en esa cocina pequeña, iluminada por una luz tenue. Mercedes miró a Lucía y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en su lugar. No perfecto, no completo, pero en su lugar. ¿Rezamos?, preguntó Mercedes. Lucía asintió. Cerraron los ojos, y Mercedes, con la voz suave pero firme, comenzó a hablar. Gracias, dijo simplemente, por traérnosla de vuelta, por cuidarla cuando yo no pude, por darme otra oportunidad. Lucía abrió los ojos y miró a su mamá. ¿Puedo decir algo yo también? Mercedes asintió, sorprendida. Lucía cerró los ojos otra vez. Y con voz pequeña pero clara, dijo, «Gracias por mi mamá, porque nunca me dejó de buscar». Mercedes sintió que las lágrimas llegaban, pero esta vez no las contuvo, las dejó caer, porque no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de algo que había olvidado que existía. Paz. Comieron despacio, sin prisa, hablando poco, pero disfrutando del silencio compartido. Cuando terminaron, Mercedes lavó los platos mientras Lucía se quedaba sentada en la mesa, balanceando las piernas. «Mamá», dijo de pronto. «¿Sí, mi amor? ¿Vamos a estar bien?» Mercedes dejó el plato que estaba lavando y se secó las manos. Se acercó a Lucía y se arrodilló frente a ella, tomándole las manos. «Sí», dijo con certeza. «Vamos a estar bien. Aunque tengamos miedo a veces, aunque tengamos miedo, aunque a veces duela, aunque a veces duela». Lucía la miró fijamente, y entonces, por primera vez desde que había vuelto, sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, pero real. «Está bien entonces». Mercedes la abrazó. Y en ese abrazo sintió que algo dentro de ella por fin se acomodaba, que algo que había estado roto comenzaba a unirse otra vez. No de la misma forma que antes, nunca sería igual, pero sería algo nuevo, algo más fuerte, algo que había pasado por el fuego y había sobrevivido. Esa noche antes de dormir, Mercedes se quedó despierta un rato más, mirando a Lucía. La niña dormía tranquila, con la respiración suave, con el rostro relajado, y Mercedes pensó en todo lo que había pasado. En la desesperación, en el dolor, en la culpa, pero también en la oración, en la búsqueda, en la fe que no sabía que tenía, y entendió algo que cambiaría su forma de ver la vida, que los milagros no siempre llegan como uno espera, que a veces llegan rotos, complicados, dolorosos, pero llegan, y que lo importante no es que todo vuelva a ser como antes, sino que, a pesar de todo, todavía haya razones para levantarse cada mañana,
para seguir adelante. Para creer que aunque el camino sea difícil, vale la pena caminarlo. Afuera la ciudad dormía, las luces de Navidad ya habían sido guardadas, las fiestas habían terminado, el año nuevo había comenzado, pero en esa casa pequeña, en esa habitación silenciosa, en esa cama compartida por una madre y su hija, la Navidad acababa de empezar. No la del calendario, no la de las tiendas, sino la que se lleva en el corazón, la que nace cuando todo parece perdido, la que florece cuando más se necesita. Y Mercedes, con Lucía durmiendo en sus brazos, por fin pudo respirar, no con alivio completo, no sin cicatrices, pero pudo respirar, y eso era suficiente, porque mientras pudiera respirar, mientras pudiera sostener a su hija, mientras pudiera seguir amando, todo lo demás encontraría su lugar, con tiempo, con paciencia, con fe. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario. A veces, compartir lo que sentimos también sana. Gracias por quedarte hasta el final. Aquí celebramos las historias que florecen cuando más las necesitamos. Y recordamos que los milagros no siempre llegan con luces y fanfarrias. A veces llegan disfrazados de segundas oportunidades, de manos que no sueltan, de madres que no se rinden y de hijas que vuelven a casa.